Rendición de Cuentas 2023. El artículo 204 de la Constitución de la República del Ecuador determina que el pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público en ejercicio de su derecho a la participación. Mientras que el artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana señala que las autoridades del Estado, electas o de libre remoción, entre otras, están obligadas a rendir cuentas sin perjuicio de las responsabilidades que tienen las servidoras y los servidores públicos sobre sus actos u omisiones. Y conforme a lo señalado en el artículo 4 del Reglamento de la Rendición de Cuentas, este es un acto participativo, periódico, oportuno, claro y veraz, con información precisa, suficiente y con lenguaje asequible, que permite someter a evaluación de la ciudadanía la gestión de lo público. Quienes conformamos la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, les damos la más cordial bienvenida a este evento de rendición de cuentas del año 2023. Agradecemos la presencia de la ciudadanía y autoridades. Magíster Pablo Iglesias, Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. Doctor Danilo Silva, Superintendente de Competencia Económica. Ingeniero Carlos Sánchez, Subcontralor General del Estado. Magíster Jimena Díaz, Secretaria Técnica del Comité de Coordinación de la Función de Transparencia y Control Social. Y más delegados de las diferentes instituciones. Ingeniera Renata Tapia, Intendente General de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. Magíster Wilman Aldeán, Intendente Nacional de Investigación, Análisis y Estudios Territoriales. Abogada Nadia Yalc, Intendente Nacional Resolutiva. Magíster Diana Jacome, Coordinadora General Administrativa y Financiera. Funcionarios y servidores de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, a los ciudadanos que nos acompañan esta mañana con su presencia y a quienes nos siguen a través de esta transmisión en vivo. Sean todos ustedes bienvenidos. Para iniciar este evento, les invito a ponernos de pie para entonar las sagradas notas del Himno Nacional del Ecuador.
Muchas gracias. Tomamos asiento, por favor. La Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo es una entidad técnica que precautela el interés de la ciudadanía sobre el territorio a través de la vigilancia y control de los procesos de ordenamiento territorial, planeamiento urbanístico, uso y gestión del suelo, en el marco de la normativa legal vigente, de acuerdo con las competencias de cada nivel de gobierno, aplicando criterios de auditoría gubernamental. A los presentes y a quienes nos siguen a través de esta transmisión, les recordamos que una vez concluida la presentación del informe de rendición de cuentas 2023, daremos paso a la ronda de preguntas y respuestas, para lo cual ustedes podrán efectuar sus inquietudes o consultas a través de esta transmisión, y también para los presentes, nuestras compañeras de protocolo les facilitarán un registro de preguntas. Ahora sí, damos la bienvenida al magíster Pablo Iglesias, Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. Buenos días con todos y todas los asistentes, autoridades, gracias por haber asistido a esta rendición de cuentas. A este año que estamos reportando, el 2023, un año importante para la institución. La Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo nace como respuesta a un país que crece de forma no planificada. El territorio es aquel lugar en donde se articula toda la política pública. En otras palabras, los ejes social, económico, ambiental, productivo ocurren en el territorio. Trabajar de forma planificada, trabajar en un estado que pueda crecer de forma sostenida, con sostenibilidad financiera, económica, ambiental, es importante para pasar de un país subdesarrollado, un esquema de subdesarrollo, a un país que trabaje de forma desarrollada y que pueda cumplir con objetivos importantes en beneficio de los y las ciudadanas. En ese sentido, la superintendencia nace en un país en donde las ciudades como Quito presentan alrededor de 800 asentamientos humanos irregulares. Esos asentamientos humanos irregulares en muchas ocasiones se ubican en zonas de riesgo. Esos edificios, casas, ponen en riesgo a la vida de los habitantes en que son propietarios o que en su momento habitaron o los construyeron. Nosotros y todos nosotros vivimos y a diario somos víctimas o sentimos esa falta de planificación en algo tan sencillo como una ciudad con tráfico o la subida de precios de la alimentación o de los alimentos de primera necesidad, porque justamente no hemos pensado en la competitividad económica y cómo el cambio de uso de suelo puede quitarnos capacidades productivas y dentro de eso afectar a los precios de nuestros alimentos. En ese sentido, el año 2016 se emite la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, con el objetivo de trabajar en esta problemática, entendiendo que los gobiernos autónomos descentralizados y entidades del Estado también cometen fallas en el acatamiento de las políticas y de los reglamentos y las normativas establecidas para justamente mejorar el control y mejorar la administración y ejecución de su trabajo. Se sabían muchas cosas. Por ejemplo, las ciudades, como decía hace un momento, crecen de forma desordenada y no planificada. Se dan permisos de construcción que violan sus propias normativas. Se crece de forma no planificada y se generan planes que no cumplen con su rol. Muchos de nosotros vimos en nuestra vida de estudiantes cómo, por ejemplo, los planes de ordenamiento territorial eran meros documentos que en muchos de los casos eran un copia y pega de otros territorios. No se tomaba con seriedad este ejercicio de planificación. En ese sentido, la LOTUX propone en sus artículos 96 y 97 la creación de una superintendencia que tiene como rol justamente controlar que todos los procesos, tanto de planificación basada en el ordenamiento territorial y también en el uso y gestión de suelo para justamente prevenir y asegurar que este tipo de fenómenos no sucedan, pueda realizarse de una manera técnica,
Así que se genera una institución técnica que tiene como roles la vigilancia y el control. Esta institución ha atravesado algunos problemas. Desde el 2017 entra en funciones su primera autoridad, que fue destituida prácticamente el año siguiente, en los primeros meses, más o menos 6 meses de función. El año 2018 es nombrado una autoridad temporal. El año 2021 fue mi nombramiento. Y cuando tomamos una institución con serios problemas. Una institución imposibilitada de funcionar de forma correcta, no solamente por la falta de normativas que permitan ejercer un control adecuado, pero también una institución con un presupuesto extremadamente limitado. Estamos hablando que no llegábamos ni al 20% del mínimo que necesita una institución para poder funcionar de forma correcta. Este reto asumí con un equipo de trabajo bastante comprometido, usar todos estos recursos para gestionarlos de forma estratégica y lograr objetivos máximos. Dicho esto, voy a empezar la presentación hablando sobre nuestras atribuciones. Nuestras atribuciones, como decía hace un momento, van desde vigilar, controlar el cumplimiento de las disposiciones legales normativas relativas a los procesos e instrumentos de ordenamiento territorial en todos los niveles de gobierno, la aplicación de los planes de desarrollo de ordenamiento territorial en su componente de ordenamiento territorial. No me voy a detener tanto en las atribuciones, están en la ley, sin embargo quiero aclarar su importancia. Detrás de todas estas palabras complejas, lo que intentamos controlar y vigilar es el cumplimiento legal, como les decía hace un momento, en temas tan sensibles como un permiso de construcción. Hay que entender que detrás de cada permiso de construcción existe un interés, una familia, un derecho, el derecho a la vivienda. Detrás de otro derecho que protegemos y vigilamos, por ejemplo, está el cambio de uso de suelo, que se podría realizar de forma irregular. Detrás de todos esos procesos también está la soberanía alimentaria. Entonces, todas estas atribuciones incluso tienen que ver con llevar un registro de los planes de ordenamiento territorial. Quiero comentarles que históricamente el Ecuador, si bien es cierto, tenía por normativa generar planificación, el registro era muy bajo. En las EMPLADES, en su momento Secretaría de Planificación, se tenía un registro de aproximadamente un 12% de planes, pero no se podía incidir sobre su calidad o su cumplimiento normativo. Dicho esto, pasamos a la siguiente, en donde podemos ver cómo nosotros trabajamos. La ley establece que podemos trabajar bajo 2 tipos de mecanismos, acciones programadas y acciones no programadas. Las acciones programadas de la institución las hemos visto como críticas, porque el trabajo y el gerenciamiento estratégico que hemos diseñado para la institución tiene que ver con un trabajo basado en la planificación. Justamente ese mecanismo es el único que hace posible llevar al máximo en términos de eficiencia y en el uso adecuado de recursos institucionales. Estas acciones programadas se materializan a través de planes de vigilancia y planes de control. Los planes de control son los que establece la ley justamente con la capacidad de sanción que tiene la superintendencia. ¿Qué se busca con la sanción? Justamente llegar a un mecanismo de coerción para que los gobiernos autónomos descentralizados e incluso el gobierno central puedan corregir sus malos comportamientos o incluso su poco cumplimiento con la normativa establecida para sus atribuciones en cuanto a uso y gestión de suelo. Y también la vigilancia, la estructuramos, la reformulamos como un proceso de investigación estructurado, planificado, que nos permite obtener de primera data información que posiblemente puede pasar a control, pero con el objetivo también de prevenir y advertir a los gobiernos autónomos descentralizados sobre diversos temas que pueden estar contraviniendo a la ley y a las disposiciones vigentes. Este trabajo lo hacemos en 9 zonales en papel. Cuando yo llegué, realmente 6 zonales estaban activas. Al ser una superintendencia que tiene que relacionarse directamente con el territorio, con los gobiernos autónomos descentralizados, generar visitas técnicas, la presencia en el territorio para esta superintendencia es crítico. Sin embargo, el año 2023 fue el año en el cual inauguramos, con una reformulación de personal y sin representar un presupuesto adicional, una nueva zonal. Ahora, el norte del país, que tiene una complejidad por sus propias características, tiene una nueva zonal, una zonal que pueda justamente colaborar con el control y vigilancia de toda la problemática relacionada a esta materia en el norte del país.
Nosotros trabajamos con un modelo de colaboración, un modelo colaborativo. Nuestra estrategia de institución se basa en valores como la integridad. Nosotros debemos trabajar bajo un debido proceso. No podemos, nuestros argumentos son técnicos, siempre serán así. Se manejan en derecho y mediante el seguimiento de un debido proceso en el marco de legalidad, imparcialidad, eficiencia, independencia, transparencia y sobre todo calidad. Quiero hacer un poco de énfasis en eficiencia e imparcialidad. Nuestros procesos se manejan de forma absolutamente legal. En algún momento de la institución se tuvo una especie de temor de que nuestras funciones interfieran con la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados. Nada más lejos de la verdad. Nosotros no interferimos lo que deciden los municipios, sino controlamos el cumplimiento de las disposiciones legales en el marco de sus decisiones. En ese sentido, nosotros buscamos actuar con transparencia. En nuestras páginas web y en todos los mecanismos de trabajo que tenemos, buscamos no solamente que la información sea pública, sino que la información de alguna manera sea democrática. En otras palabras, que sea accesible para todos y todas. Detrás de todos nuestros procesos existen terminologías un poco complejas que son difíciles para el ciudadano y lo que buscamos es justamente que sea un lenguaje adecuado. También comprometemos a la participación. Nosotros trabajamos con universidades, trabajamos con organizaciones que trabajan en el intercambio de información. Lo que buscamos es justamente que nuestro modelo sea participativo. Recoger, recabar desde las intendencias zonales también, nos comprometemos con las organizaciones locales para el intercambio de información. Al ser el monitoreo, por ejemplo, y el levantamiento de información crítico para nuestra institución, es importante trabajar con la sociedad, con la comunidad y con las universidades que conocen la problemática local. También trabajamos con mecanismos de colaboración. Articulación interinstitucional es un tema importante para nosotros, un tema crítico y es algo en lo que hemos venido trabajando en el marco de esta institución y en el marco incluso de la función de transparencia y control social. La colaboración entre instituciones para mejorar o más bien mitigar temas tan complejos como la corrupción es crítica. También intentamos dar las facilidades a la ciudadanía para que pueda emitir denuncias. Es un poco complejo por nuestra capacidad operativa, pero también absolvemos en la medida de la priorización las denuncias que se efectúan en nuestra superintendencia. Y por último también la rendición de cuentas. Este ejercicio en el que ustedes nos están acompañando es parte de ese mecanismo, pero permanentemente estamos comunicando a la ciudadanía los resultados y que vamos obteniendo como institución. Como punto número 2 vamos a hablar ya del trabajo del 2023 y los resultados que hemos obtenido. En esta lámina ustedes pueden ver cómo nosotros realizamos nuestros planes. Nosotros tratamos de basar todos nuestros procesos en ciencia. En otras palabras, nuestros procesos de planificación se basan en un diagnóstico. Este diagnóstico tiene elementos técnicos recogidos, por ejemplo, en las intendencias zonales. Las problemáticas puestas en conocimiento hacia nosotros tienen que ver también con problemas acuciantes para el país. Por ejemplo, el año 2022 se inició por primera vez con un plan anual de control del cumplimiento legal de los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial. Eso fue un hito, nunca se había hecho antes y fue bastante productivo. Lo hicimos y lo decidimos porque entendimos que el estado de los documentos del cumplimiento normativo era bajo. No teníamos en ese entonces datos para poder comprobarlo, pero posteriormente dentro de nuestros ejercicios de control tuvimos la razón. ¿Qué es lo que buscamos con el diagnóstico? Pues tener un análisis real de las problemáticas territoriales y su impacto. Una vez tenemos esto claro, pues formulamos el plan en función de nuestra capacidad operativa. Nuestra capacidad operativa, como le dije, es limitada, tenemos recursos sumamente valiosos en talento humano y realmente es nuestro mejor recurso, pero fuera de eso, nuestras limitaciones son varias. En ese sentido, tenemos que generar estrategias que nos permitan maximizar el uso de recursos. Para nosotros es crítico, por ejemplo, las visitas a campo. Hay distancias en territorio que prácticamente hacen necesario viajes de 6 horas, pernoctar en ciertas ciudades, y para eso se necesitan recursos como viáticos, que en muchas ocasiones no son tan fáciles de obtener. Y todo esto nos lleva a la ejecución del plan. Una vez que ya se emitió y se formuló el plan, esperamos hacerlo de tal manera que no lo tengamos que cambiar, salvo casos de fuerza mayor.
A final de término, generamos una evaluación exhaustiva, porque de todo es perfectible y seguramente cometimos errores en la formulación, incluso en la ejecución, e incorporamos esos resultados a la planificación del siguiente año. Dicho esto, dentro de los resultados del año 2023, en el año 2023 se planificó justamente 4 acciones. La revisión, control y emisión de actos administrativos en asentamientos humanos localizados en zonas de riesgo. Este punto es muy importante porque tiene que ver con la posibilidad de que se construya, como había dicho hace un momento, en zonas de riesgo no mitigable. Esto sucede en todas las ciudades del país. Estamos generando en este momento datos que nos permitan conocer esa realidad y dimensionarla en su totalidad. Pero todos sabemos que en nuestras ciudades existen áreas, en las noticias los vemos recurrentemente, que están siendo afectadas por deslizamientos o movimientos de tierra. En ese sentido, este ejercicio de control justamente buscó entender y la aplicación de ley en los actos administrativos que generan los gobiernos autónomos descentralizados para controlar este tipo de situación. También, como punto número 2, se revisó la asignación del suelo rural de expansión urbana en la planificación. Dicho en otras palabras, en muchas ciudades el crecimiento urbano es absolutamente descontrolado y de casualidad en áreas como Quito o como Cuenca se realiza en nuestras zonas más productivas. La legislación nacional hace necesaria un permiso del ente rector, en este caso el Ministerio de Agricultura, para asegurar que al cambiar el uso de suelo de rural de expansión a urbano, por ejemplo, se cuenten con la idea de que ese cambio no va a afectar a la soberanía alimentaria. Solo les pongo una idea: ¿qué tal si es que todas nuestras ciudades se expanden en nuestros suelos más fértiles? Lo que colegiríamos de eso es una pérdida de suelo, una pérdida de capacidad productiva dentro de lo agrícola y consiguientemente vamos a tener menos producción interna, vamos a tener que importar más, y todo eso incide en la política pública monetaria y de financiamiento. En el punto número 3, la evaluación de contenidos y los planes de uso y gestión de suelo. Este es un tema muy complejo. Los planes de uso y gestión de suelo son instrumentos de planificación complejos que hacen necesaria la dotación de diferentes tipos de mecanismos. Entre estos están justamente aspectos que deben ser cumplidos de forma técnica en cuanto a normativa. Por ejemplo, uno de ellos es las categorías que se debe usar. Hace muchos años, cada gobierno autónomo descentralizado se planificaba solo. Países como, por ejemplo, China, es un régimen diferente, pero toda la planificación nacional se realiza como una sola, con las mismas categorías, mismos argumentos técnicos, etcétera, y eso permite una planificación y una comprensión de la fenomenología del país al unísono. Esta ley justamente buscaba esto, que todos los gobiernos autónomos se puedan desarrollar en el marco de su independencia y su autonomía, pero con reglas claras de juego. Lo que estamos buscando es controlar que esas reglas se cumplan. Y por último, hemos continuado con la verificación y validación del registro de instrumentos en nuestras plataformas. Justo lo que buscamos es que el registro se cumpla para tener una base para poder ejercer posteriormente nuestros ejercicios de control. Como resultados de la acción de control 1, determinamos, y qué es lo que más o menos estuvimos tratando de ver: certificados de afectación y licencias urbanísticas, autorización de proyectos definitivos de urbanización, aprobación de planos y permisos de construcción, certificados para realizar actividades diferentes a la vivienda y expedientes de los procesos de regularización de asentamientos humanos. Todo esto enfocado a permisos de construcción en áreas de riesgo. Como resultado, el muestreo se realizó en 10 cantones, se hicieron 10 exámenes especiales para el efecto y se detectó que el 13% de estos cantones incumple la normativa nacional en cuanto a gestión de riesgos. En otras palabras, si es que nosotros usamos este dato para extrapolarlo a todos los cantones del Ecuador, podemos ver que el incumplimiento en este tipo de normativa es alto. Estamos hablando de ya 2024, un año en el cual hemos pasado por tragedias relacionadas a construir en áreas no permitidas para el efecto. El 13% de nuestros cantones incumple la normativa según la muestra que hemos obtenido. En la acción de control número 2, justo como comentaba, es la transformación del suelo rural.
¿Qué parámetros revisamos? Que el GAD ha realizado la solicitud del cambio de suelo al ente rector, que el MAG haya emitido el informe de autorización del cambio de uso de suelo rural, que el Gobierno Autónomo Descentralizado apruebe el acto previo al plan de uso y gestión de suelo asignado equivalente a suelo rural de expansión urbana, que el suelo de expansión urbana del acto previo corresponda al suelo rural de expansión urbana en el plan de uso y gestión de suelo, y que el suelo rural de expansión urbana corresponda y que no se intersecte con áreas protegidas. Esta parte es importante. Muchos de nuestras expansiones urbanas se realizan todavía en este año a zonas protegidas. En ese sentido, de los parámetros establecidos y de una muestra de aproximadamente 20 gobiernos autónomos descentralizados, existe un incumplimiento alto. El más alto es en el componente número 2, pero hablando en un término macro y consolidando todos los indicadores, el incumplimiento es bastante alto. Significa que a nivel nacional, en temas de transformación de suelo rural, el 87% de GADs que formaron parte de esta muestra incumplen la normativa nacional. ¿Qué significa esto? Significa, como decía hace un momento, una pérdida de la ruralidad, pérdida de la capacidad productiva del país, afectación a la soberanía alimentaria y un avance de la mancha urbana desorganizada y desordenada. En cuanto a la acción número 3, se evaluó el plan de uso y gestión de suelo. En temas de clasificación se evaluaron 3 factores para justamente buscar si es que se está definiendo una estructura urbana y rural, si es que existió una pérdida de referencias de particularidades como zonas de protección, consolidadas, no consolidadas, y si no se definió la base para la definición de políticas y normativa urbanística. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Justamente el cumplimiento normativo en esos parámetros. También en este nivel tenemos incumplimientos importantes. En el parámetro 1, el 21% de GADs, que es una muestra de más o menos 50 gobiernos autónomos centralizados, presentan un incumplimiento. En el parámetro 2, 51%, y en el parámetro 3, que es el que presenta más incumplimiento, 86%. Por último, como cuarto mecanismo de acción, tuvimos el registro y fase de verificación. En este punto es importante porque la ley busca justamente que cada inicio de un gobierno autónomo descentralizado local pueda emitir su propia planificación, y también que cada vez que inicia un nuevo gobierno, el gobierno genera una estrategia territorial para todo el país. ¿Qué es lo que demanda la ley? Que todos los gobiernos autónomos descentralizados alineen su planificación a la planificación del gobierno. Justamente la ley busca un unísono, busca que toda la planificación en el país se desarrolle de forma armónica. Pero como vemos, hemos tenido problemas también en este aspecto. El índice de cumplimiento en este aspecto es bastante bajo. En nivel de GAD parroquial, el alineamiento respecto al inicio de las autoridades locales en el marco del cambio de autoridades es del 15%, cantonal 49% y provincial 54%. En cuanto a la alineación del Plan Nacional de Desarrollo emitido por el nuevo gobierno, a nivel parroquial 5%, cantonal 14% y provincial 25%. Esto implica que también se tenía tiempo suficiente para poder alinear esta planificación y tampoco se la ha hecho de forma adecuada. En la siguiente diapositiva podemos ver cuáles son los niveles de registro que hemos tenido. En este sentido, los gobiernos autónomos centralizados deben registrar en nuestras plataformas los instrumentos que permitan trabajar en esquemas de control de forma posterior. En ese sentido, a nivel de parroquias rurales, en cuanto a alineación, tenemos 27%, cantonal 29% y provincial 46%. En el ítem de inicio de autoridades locales, en nivel de parroquia rural 15%, cantonal 51% y provincial 58%. Con eso terminamos nuestra planificación de control del año 2023 y ejecución, y iniciamos con nuestras acciones de vigilancia. Como les decía hace un momento, las acciones de vigilancia son acciones estructuradas, técnicas, que permiten observar y recabar información importante. Es un ejercicio de investigación que nos permite no solamente analizar la información, sino identificar posibles incumplimientos en otras temáticas. También se realizaron 4 acciones. La número 1, la revisión de incorporación de instrumentos de gestión del suelo en la planificación cantonal. En ese sentido, lo que buscamos es entender
si es que los cantones dentro de sus planes y dentro de sus normativas están considerando algunos parámetros que les facilitan el ordenamiento y el funcionamiento de sus propios territorios. Por ejemplo, uno de ellos es la consolidación de predios o la partición de predios que permiten una mejor gestión dentro de los gobiernos autónomos descentralizados y dentro de lo previsto en la ley. El número 2 es la verificación y revisión de información geográfica registrado por todos los niveles de gobierno en la plataforma IPSOT. ¿Por qué información geográfica? Porque para generar esta información geográfica se necesita un ejercicio técnico para poder conocer de forma adecuada el territorio. Entonces buscamos también consolidar esa información para poder a futuro trabajar en un solo proceso de consolidación y homologación de esa información. Por otro lado, en la revisión del estado de información del Catastro Nacional Georreferenciado. Esta es una preocupación bastante grande para esta institución, porque en un país en el que instituciones como la que represento tienen un financiamiento limitado, los que sí en muchas ocasiones reciben dinero y demandan más dinero del Estado son los gobiernos autónomos descentralizados. Uno de los ejercicios pendientes para el autofinanciamiento de los gobiernos autónomos descentralizados es el catastro. El catastro implica recursos, implica ingentes recursos para el gobierno autónomo descentralizado en un marco de autofinanciamiento. En ese sentido, tenemos conocimiento y el Ecuador no tiene datos actualizados al respecto hasta ahora, pero en un ejercicio de vigilancia del año pasado llegamos a entender, según la vigilancia que efectuamos, que el nivel de incumplimiento y no actualización del catastro es bastante fuerte. Estamos hablando en estadísticas consolidadas de una no actualización de aproximadamente el 60%. Significa que de los 221 GATS, el 60% no ha actualizado sus catastros. En ese sentido, estamos en esta etapa consolidando esta revisión. Hemos realizado evaluaciones de ciertos parámetros que deberían ser incluidos en los catastros para empezar a analizar su cumplimiento. Todo esto, y dicho sea de paso, está llevando acciones de control. Hemos identificado incumplimientos severos en tema de catastro, así que nos hemos visto obligados a iniciar acciones de control pertinentes para lograr su cumplimiento. Y por último, la verificación de carga de la información correspondiente a las fases 1 y 2 de la evaluación de infraestructuras, de edificaciones y construcciones. Este punto también es una responsabilidad de la institución, registrar que el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados generen una revisión de las capacidades que tiene la infraestructura de alta concurrencia para resistir efectos de un sismo. Esto parte a partir del sismo del 16 de abril del 2016, en donde perdimos vidas, perdimos infraestructura, así que se pensó en una reforma legal, en una transitoria, para justamente lograr que eso no suceda otra vez. Entonces, es obligación del gobierno y de los gobiernos autónomos descentralizados revisar, evaluar su infraestructura para asegurarnos de que esta infraestructura pueda resistir un posible sismo que puede tranquilamente volver a ocurrir. En la acción de vigilancia 1, en los instrumentos de gestión, hemos detectado, hay varios parámetros que son muy difíciles de consolidar, sin embargo voy a mencionar dos. Las unidades de actuación urbanística, ustedes pueden ver que el 52% de gobiernos autónomos descentralizados a nivel nacional no incorpora dentro de sus mecanismos este mandato legal. La cooperación entre partícipes es un mecanismo que también establece la posibilidad de consolidar predios con un objetivo urbano, pero este mecanismo ni siquiera es incluido en ninguno de los gobiernos autónomos descentralizados sobre los que ejercimos vigilancia. Como ustedes saben, para una buena ejecución es necesario establecer mecanismos. Si el gobierno autónomo descentralizado no incorpora, ignora el mecanismo, no solamente implica incumplimiento legal, sino también la resta de capacidades para poder organizar su propio territorio. Y la declaratoria de zonas especiales, en este caso el 53%, tiene un incumplimiento, pero a términos generales, si es que ustedes pueden observar los números rojos, el incumplimiento en este tipo de factores, a pesar de que no lo hemos llevado a control, es alto. De hecho, no baja del 52%. En cuanto a la información geográfica, hemos determinado que el cumplimiento a nivel provincial, la provincia sí, al parecer, realiza su planificación mediante el uso de información técnica. Eso es lo que estamos intentando validar. Ha registrado información 22 de las 24 GATS provinciales. A nivel municipal,
No han registrado información 40 GATS y solamente registraron información 181, y nivel parroquial el incumplimiento es mayor, pues solamente 452 GATS han registrado información geográfica. Esto nos interesa, como decía hace un momento, porque la información geográfica es crítica para la organización del territorio. La información geográfica describe los factores que existen dentro del territorio y permite una adecuada comprensión, organización y obviamente planificación. En cuanto al catastro nacional georreferenciado, evaluamos, por ejemplo, si es que incluyen dentro del componente físico el tipo de predio. Son temas que, como ustedes ven, no son complejos y no van con discrecionalidad, simplemente son básicos. Si es que el catastro incluye una tipificación de predio, o qué predio o el uso que se le está dando a un predio específico, o si es que tiene o no tiene un área gráfica del predio, o simplemente estamos llevando por ejemplo, un registro en una hoja de Excel de nuestro catastro. Si es que contiene infraestructura de servicios e instalaciones, si es que registra también en qué fecha fue actualizado, y en cuanto al catastro rural, si es que incluye riego. En este caso, el cumplimiento parece ser de nuestra base, de los pocos cantones que registran esta información, el cumplimiento parece ser adecuado. Es decir, que en la mayor parte de GATS en los cuales intervenimos, el incumplimiento parece ser bajo, sobre todo en el parámetro de disponibilidad de riego en predios rurales, que llega al 33%. En cuanto a la acción de vigilancia transitoria 11ª, registramos un avance. Con la acción me permito comentar que el año pasado las entidades del gobierno central, solamente una había registrado sus acciones. Hemos hecho un trabajo extensivo reuniéndonos con entidades del gobierno, explicándoles la obligatoriedad de cumplir con este mecanismo, y para este año 15 instituciones del gobierno central ya han registrado su información, ya también ejercido esta atribución. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, ministerios de importancia como el Ministerio de Educación ya está evaluando la capacidad de sus escuelas de resistir un sismo. Esto es algo que no se ve, parece no ser relevante, pero en el momento de la ocurrencia de un sismo significaría que, en primer lugar, sabemos cuáles son nuestras vulnerabilidades, y eso nos permitiría prepararnos de mejor manera. Como acciones no programadas, existen problemáticas en el país. Me permito con esto terminar la parte programada y explicación de acciones programadas, y hablar de las acciones no programadas. En este sentido, nosotros priorizamos dentro de nuestras acciones problemáticas que pueden pasar en cualquier momento del año y que requieren toda nuestra atención. ¿Por qué? Porque a través de las denuncias o a través de nuestra misma evaluación encontramos o nos advirtieron o pudimos identificar ciertos casos que requieren total atención. Voy a hablar del impacto de ellos un poco más adelante. Sin embargo, nosotros tenemos por intendencia, pueden ver el resultado, pero hemos decidido este año, y el lineamiento estratégico que partió desde el año anterior fue trabajar menos en número y más en impacto y calidad. En otras palabras, se registra un decrecimiento de 144 el año 2021, 122 el 2022 y 63 el 2023. ¿Pero qué es lo que hemos buscado? Hemos generado reglamentos internos que nos permitan priorizar de forma técnica los casos de mayor relevancia. Para ser muy claro, la ciudadanía puede detectar una infracción tan leve como la construcción de una pared en un predio vecino, y eso puede afectar la normativa y puede ser un caso de estudio interesante. Sin embargo, el número de estos casos es bastante alto y nos requiere 6 meses de investigación y trabajo en las limitadas capacidades de nuestra institución. Hemos generado un reglamento que, si bien es cierto, no deja de atender a los requerimientos ciudadanos, pues sí los permite priorizar. En ese sentido, al tener conocimiento de situaciones que afectan no solamente a una persona, sino a un grupo importantísimo de personas, requiere un mecanismo de priorización. Entonces, este año hemos seleccionado 32 acciones no programadas de control y 31 acciones no programadas de vigilancia, en temas como áreas verdes comunitarias y vías, asentamientos humanos, incumplimientos de normativa urbanística, temas de protección de patrimonio, transformación de suelo, zonas de riesgo y otros tipos de incumplimiento.
Dicho esto, quiero hablar del impacto de las acciones institucionales. Y esto es importante que se entienda para entender la importancia misma de esta institución. Nosotros hemos incorporado y hemos priorizado dentro de todos nuestros mecanismos de acción lo que la ley llama remediación. ¿Qué significa esto? Que si un gobierno autónomo descentralizado, por ejemplo, violó una normativa al momento de emitir su instrumento de planificación, y nosotros al detectar ese incumplimiento, pues le imponemos una sanción. El gobierno autónomo descentralizado tiene la posibilidad de remediar ese incumplimiento. En otras palabras, genera con nosotros un compromiso de remediar, de enmendar esa conducta, y una vez que se comprueba que esa conducta se enmendó y se remedió el problema, pues simplemente la sanción pierde su efecto. ¿Qué buscamos con esto? Nosotros, si bien es cierto, la sanción es un mecanismo para mejorar el control y el cumplimiento normativo, pues el objetivo final de esta superintendencia es que ese cumplimiento normativo se ejerza en beneficio de los y las ciudadanas. Con esto hemos logrado acciones muy importantes. Me hubiera gustado hablarles de todas porque cada una de las acciones implica un impacto muy positivo para la ciudadanía, pero me voy a referir solo a algunas de ellas. En este mapa es un poco difícil entenderlo, pero ustedes van a poder ver en la parte de la izquierda una primera aprobación de un predio que iba a ser destinado a una urbanización de alto nivel, esto en la región de Montecristi. La parte que ustedes ven como un área justamente de coloración verde, gracias, la parte de coloración verde es un área protegida, un área determinada como un área protegida. ¿Qué significa esto? Que el permiso de construcción, de construcción de esta urbanización estaba superpuesto a un área protegida. Esto sucede recurrentemente en el país. Esa es nuestra realidad de expansión urbana. Por eso cada año tenemos deforestación, por eso cada año tenemos un crecimiento poco planificado. Así que lo que hicimos fue detectar este incumplimiento, sancionar al municipio por haber violado la ley al haber permitido un permiso de construcción en un área natural protegida. El municipio entendió, aceptó la falta e incurrió en un proceso de remediación. ¿Qué significa esto? Que a final de cuentas, como ustedes pueden ver en el mapa de la derecha, corrigió totalmente el trazado de su urbanización. En otras palabras, si es que se hubiera permitido y si es que la institución no existiría y no ejercería esta función, en este momento en el mapa de la izquierda existirían ya fraccionamientos de urbanizaciones e incluso tal vez construcciones. El perjuicio es no solamente para el ciudadano, porque en muchas de estas ocasiones y de casos como este se puede ver en zonas de riesgo. Si es que le cambio el color, le pongo un color tal vez amarillo y digo que dentro de esa área va a haber inundaciones o incluso deslizamientos, todavía en el país se dan permisos de construcción en esas áreas. Si usted como ciudadano tiene el derecho a la vida, a la propiedad y quiere adquirir un terreno en un lugar en donde pueda mantener su inversión y no se pueda ver afectado económicamente por esta, pues tiene el derecho a que la ciudad, a que el GAD haga un trabajo responsable. En este caso se afecta no solamente el derecho a la propiedad y al derecho a una vida, al hábitat de los ciudadanos, pero también se afecta el derecho de la naturaleza. Habría que, para ponerles en contexto, más o menos son 300,000 metros cuadrados que se tuvieron que corregir, pero esos 300,000 metros cuadrados en este momento la cobertura es de bosque. La afectación en la naturaleza es difícil de cuantificar, pero sí podemos cuantificar cuál es el valor del cambio que nosotros generamos. Si es que podemos valorar, hemos llegado a un impacto de cerca de $200 millones que ahorramos a los posibles propietarios que vivirían en una urbanización o habrían adquirido su vivienda en un área irregular, en un área que incumple con la ley. Esos 200 millones, literal, podrían financiar a esta institución aproximadamente 100 años. Estoy hablando solamente de un caso. En el año pasado tuvimos 193 y algunos de esta relevancia. Otro de los problemas que tenemos es en las áreas urbanas consolidadas. La tierra escasea y en muchas ocasiones pasan cosas misteriosas. Se dan permisos de construcción en zonas que el mismo municipio declara como no habitables.
el mismo municipio. Eso no es información que nosotros vamos a llegar a eso a futuro, vamos a ir y vamos a determinar que sea una zona apta para la construcción o no, pero en este momento estamos pidiendo la información al mismo municipio. El mismo municipio nos da un plano en el que dice, esa zona en donde ustedes pueden ver este edificio no es una zona habitable. Pero también el municipio otorga la licencia de construcción y otorga incluso permisos para no solamente construir 10 pisos, sino 2 pisos adicionales. Ahora, nuevamente como pregunta, si es que ustedes van a adquirir un departamento, claro, estimo que el constructor en ese momento no le dirá, al adquirir este departamento, usted está poniendo en riesgo su vida y de hecho su misma inversión. Seguramente no, pero eso es lo que sucede todavía en Ecuador, todavía en este país. Se pone en evidencia una infracción que pone riesgo a la vida y los derechos de hábitat de los posibles compradores con una afectación de aproximadamente 2.4 millones de dólares. Todo lo que tenga que ver con suelo y con construcción es costoso. En ese sentido, es primordial para la protección de los recursos del país y de todos los ciudadanos y ciudadanas controlar este tipo de hechos. Adicionalmente, dentro de esta acción como reparación, se conmina al GAD a abstenerse de emitir licencias en zonas de alto riesgo. Es un poco complejo y a veces los GAD se sorprenden del control que estamos ejerciendo, pero es lo elemental. En otras palabras, tenemos conocimiento de otros casos en donde ya se construyó, ya están viviendo las personas ahí. Otros casos en donde ya están presentando, por ejemplo, consecuencias de la construcción en ese lugar no apto para el efecto. Entonces, no solamente es un perjuicio, y como habíamos conversado en alguna ocasión en el marco de la función, no solamente es un perjuicio para el ciudadano, es una acción que puede marcar irregularidad. Con las acciones de este año también mejoramos el conocimiento del estado de la planificación del Ecuador. Y con esto quiero ser bastante claro de que cuando hablamos de temas como la expansión irregular en el Ecuador es importante, pues hasta ahora los datos que nos permiten entenderla, estudiarla son escasos. Mediante nuestros ejercicios de control estamos generando también información que va a permitir al país y a la academia tener o dimensionar el problema en el que estamos inmersos como país. En ese sentido, podemos hablar a términos macro y hemos consolidado algunos indicadores que la emisión de los planes de uso y gestión de suelo por parte de los GADs municipales, en términos generales, el 86% de PUCs emitidos a nivel nacional incumplen de alguna manera con la ley. Que el registro de información geográfica se ha consolidado y es importante. A nivel provincial llegamos al 92%, cantonal 82%, parroquial 55%. Que los instrumentos que estamos registrando como superintendencia han pasado, como les decía hace un momento, de más o menos un 12% en la época de Semplades, a cerca de un 90% a nivel nacional. Dentro de esto, a nivel provincial tenemos el 87%, me refiero a los nuevos instrumentos, municipal 66%, parroquial 67%. En cuanto a la eliminación del Plan Anual de Desarrollo, el 38% provincial, municipal 18% y 19% parroquial. El registro, como digo, en este momento se acerca al 98% de instrumentos o de GADs que ya reportan activamente su ingreso de información. Esto a nivel regional es importante y sí quiero caer un poco en eso. Otros países que tienen experiencias similares no tienen una institución como la superintendencia y cuando les consultamos sobre su nivel de registro se acerca al 80% en países tan desarrollados en normativa como Colombia. Nosotros en este momento estamos llegando al 94%. Cuando nos preguntan cómo lo hacemos, es justamente porque la SOT es una entidad que puede sancionar a los incumplimientos. En cuanto a la emisión de planes de desarrollo y ordenamiento territorial por parte de los GAD provinciales, el 18% incumplen la ley. La emisión de planes de desarrollo y ordenamiento territorial por parte de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales, 26% incumplen la ley, relativos al modelo territorial deseado y el modelo de gestión. El 13%, como decíamos, a nivel macro, si es que tomamos nuestro ejercicio anterior como un muestreo, podemos decir que a nivel nacional no toma en cuenta temas relacionados a los permisos en zona de riesgo. Se podrían, como decía hace un momento, estar dando en 13% de GADs a nivel nacional, territorios importantes y de ciudades grandes, estarse todavía dando permisos en áreas de zona de riesgo y el municipio no tener instrumentos para poder evaluarlo y controlarlo. Uno de los incumplimientos más importantes es la transformación del suelo rural de expansión. En otras palabras, el 87% de GADs a nivel nacional
puede estar permitiendo expansión urbana de forma no planificada. Podemos estar en este mismo momento perder año a año nuestra competitividad dentro de lo agroproductivo. En cuanto a la incorporación de instrumentos de gestión de suelo, solo el 54% a nivel nacional incorporan instrumentos. Significa que una gran cantidad de GATS a nivel nacional no tienen una adecuada distribución de sus propios mecanismos para poder organizar su propio territorio. Los instrumentos de gestión facilitan el ordenamiento territorial al manejar aspectos vinculados al financiamiento del desarrollo, definir usos de intensidades junto a equipamientos de infraestructura que repercuten en la generación de plusvalías y en suma propenden al reparto equitativo de cargas y beneficios. En cuanto a la evaluación de edificaciones de concurrencia, si bien es cierto ha habido un avance, el 17% registra su trabajo. Y en muchas ocasiones no se registra porque no es solamente el hecho de registrarlo, sino de tener el producto como tal. A nivel nacional pueden haber instituciones que, por ejemplo, tengan a su cargo hospitales, tengan a su cargo escuelas, que en este momento no cuentan con una evaluación de su capacidad de resistir a un sismo. Ese es el estado del país en la actualidad. Con eso termina esta parte. Vamos avanzando en cuanto a coordinación y convenios con resultados. Nosotros miramos a la suscripción de convenios como una estrategia institucional de colaboración, como lo expliqué al inicio de esta presentación. En ese sentido, este año hemos logrado convenios nacionales e internacionales justamente para lograr buscar las posibilidades no solamente de financiamiento y generación de proyectos, que nosotros financiamiento al menos tenemos muchas complejidades, pero también para el intercambio de información, intercambio de experiencias, e incluso intercambio de material de talento humano a forma de pasantías. En ese sentido, también voy a hablar del resultado de lo que en el año 2022 generamos como alianzas en forma de convenio. Hemos desarrollado varios eventos, entre esos el gestión de riesgos como componente de la planificación territorial, la inclusión de la SOT para formar parte del observatorio de los procesos de urbanización amazónica, todo esto para generar información más adecuada para fortalecer y robustecer nuestros diagnósticos, coloquio de investigación sobre la gestión de riesgos, taller de proyecto Monitoring Andes Amazon Project, participación de los talleres de iniciativa MAP Biomás Amazonía, MAP Biomás Agua, MAP Biomás Taller, justamente con Ecociencia, jornada de capacitación e intercambio de conocimientos denominada Patrimonio Cultural Edificado, participación del proyecto POLIS, Nuevos Paradigmas de Sostenibilidad para Ciudades Latinoamericanas Inclusivas e Inteligentes con diversas universidades, y estrategias de mujeres en la gestión de riesgos de desastres locales, una propuesta de políticas públicas para el desarrollo territorial sostenible. Es importante decir que todo este intercambio de información y todas estas alianzas, participación en talleres, a la final es difícil de cuantificar, pero el intercambio de información con las entidades con las cuales cooperamos es intenso. Uno de los más importantes es justamente el convenio que nosotros tenemos con la Contraloría General del Estado. Como decía hace un momento, todos en los mismos ejemplos que les puse hace un momento, la aprobación ilegal de estos permisos de construcción no solamente es una violación directa a las leyes enmarcadas en el ordenamiento territorial, sino que en muchos de los casos podrían incurrir violaciones a los procesos administrativos internos de los municipios e incluso repercutirían en un perjuicio al Estado, no solamente a los ciudadanos. En ese sentido, el año 2022 generamos un convenio con la Contraloría General del Estado para poder compartir información. En ese sentido, iniciamos la transferencia de alrededor de 300 expedientes con indicios de erogación. En este momento estamos coordinando de una forma bastante adecuada con la Contraloría General del Estado y esperamos que eso para el siguiente año sea mucho más fructuoso. Vamos a trabajar en otros temas más, vamos a trasladar, por ejemplo, los resultados de nuestras acciones de control y vigilancia sobre catastros. Es importante, es muy importante el cumplimiento de la normativa al respecto para el país. Por último, penúltimo, voy a hablar de cómo nos organizamos en la parte, en la base, en la estructura, justamente a través de nuestro financiamiento, los desarrollos normativos. Hemos desarrollado este año 15 resoluciones, específicamente con temas como la reforma del Estatuto Orgánico de la Superintendencia. Es importante decir, y esta parte omití al inicio, pero
esta institución tuvo que reorganizarse para poder funcionar, no solamente en cuanto a la organización institucional, sino incluso al cambio de matriz. Nuestra matriz cuando en el 2021 era la ciudad de Cuenca, ahora es la ciudad de Quito, en donde estamos en este momento, y justamente eso respondió a un ejercicio que nosotros solicitamos y trabajamos en conjunto con Semplades para trabajar a entender cuál es el lugar más adecuado para una superintendencia de este tipo, y por las características propias del trabajo que tenemos se definió que era la ciudad de Quito. En ese sentido nos hemos movilizado acá. También eso hizo necesario reformar el estatuto orgánico para poder dimensionar y trabajar en la institución como realmente es. Esta institución fue pensada para más o menos unas 500 personas, en este momento somos 96, entonces requiere una dimensión. Reformar el reglamento de acción coactiva de la SOT, eso es importante. Muchos GATS simplemente no tienen, en algunos casos, la colaboración de trabajar con nosotros, y necesitábamos formular un reglamento coactivo para poder ejercer esa facultad. El reforma de manual de convenios, actualización y unificación de todas las resoluciones administrativas relacionadas con las atribuciones de vigilancia y control. Implementar el régimen para la actuación de fedatarios administrativos. Todos estos son temas un poco más puntuales. Como decía, 89 funcionarios a nivel nacional es el potencial en cuanto a talento humano de la SOD. Es nuestra herramienta más fuerte. Y en el proceso adjetivo tenemos 31 funcionarios, sustantivo 19 funcionarios, descentralizado 35 y gobernante 4. El 68% del nivel jerárquico superior de la SOT es ocupado por mujeres. Esto es importante. Nosotros, si bien es cierto, respetamos y somos firmemente creyentes en la igualdad de género y oportunidades, el único régimen que en la superintendencia puede discriminar entre un funcionario y otro es la productividad, nada más. En ese sentido, el 68% de las autoridades femeninas ha demostrado ejercer un trabajo de forma adecuada y consistente. El rango de edad de mujeres del nivel jerárquico superior está entre 26 y 34 años, es realmente un jerárquico bastante joven, pero sí, todas las autoridades de la institución manejan un cuarto nivel. Como ustedes pueden ver en el cuadro de la derecha, es una tendencia que, si bien es cierto, venía manejándose desde el 2020, en el 2021 marcamos un quiebre y buscamos justo la igualdad de género en la actuación de la superintendencia. En la siguiente podemos ver cuánto hemos trabajado para devengar. Si bien es cierto, la mayor parte de nuestro presupuesto está en el grupo de talento humano, buscamos que todo nuestro recurso, en la medida de lo posible, sea bien ejecutado, como decía, para viáticos y movilizaciones y recursos que hacen necesario nuestra presencia en territorio. Este año nuestra ejecución fue del 98.89%. En este cuadro es bastante importante. Si bien es cierto, nuestro objetivo no es la recaudación, sino que se enmiende el problema. Nosotros preferimos una acción de remediación del municipio antes que caer en la imposición de una multa, pues en muchas ocasiones eso no funciona. Entonces nos vemos obligados a ejercer nuestra función que recae en una multa. En ese sentido, ustedes pueden ver la inacción de la institución el año 2020 y 2021. Cuando yo llegué, la recaudación total del año 2021 de la institución era de $2.834. Gracias a la planificación que les comenté hace un momento, trabajar de forma planificada, haciendo un uso eficiente de todos los recursos, trabajando de forma consistente, y hemos podido aumentar en nada más y nada menos que un 1.239% nuestros aspectos de recaudación. Esto es inédito para la institución, pero también para el país. Y por último, el 34.66% de los valores solicitados y registrados son multas e intereses para dicho periodo. En otras palabras, no solamente son multas, sino en muchos casos esta recaudación responde a intereses. El crecimiento de la institución como tal también se refleja en el manejo de gestión documental. El año 2021, en donde tomé la institución, existía más o menos 572 trámites que ingresaban y 1.794 oficios despachados. Ya para el 2023 ha habido un crecimiento sostenido. En este momento, en este año, han ingresado 3.386 trámites y documentos de la institución, lo cual implica que la institución se está posicionando y el país ya la está conociendo y está conociendo todo lo que estamos haciendo.
y ha despachado 6.598 trámites. Por último, nosotros, en un ejercicio de transmitir nuestras actuaciones y el posible impacto de lo que nosotros hacemos en la institución, generamos mecanismos para comunicarnos. Hemos ido a diversas radios, hemos ido a medios de prensa a comunicar lo que nosotros hacemos, así que hemos desarrollado también talleres con funcionarios de los municipios, porque no solamente se trata de emitir una norma de control sin ponerla en conocimiento, también emitimos normas de control y generamos talleres con los gobiernos autónomos descentralizados y sus funcionarios para que entiendan cuál es el esquema de la norma de control que vamos a emitir y el proceso de control y el plan que vamos a generar ese año. En ese sentido, hemos capacitado el año pasado a 2.165 personas, y la mayor parte de ellos funcionarios de los gobiernos autónomos descentralizados. También hemos participado en 52 espacios de radio, televisión, prensa escrita. Hemos emitido una revista digital, también está disponible en la página web, justamente intercambiando experiencias con la academia sobre temas relacionados a la nuestra, en el ejercicio de mejorar la comprensión y el estudio de estas complejas problemáticas que les he comentado en esta presentación. También hemos sido partícipes de 21 artículos académicos que justamente se han nutrido con las experiencias institucionales y con la información que estamos generando como institución. Por último, y como última parte, y como muestra de que nosotros trabajamos de forma planificada, cada año terminamos con la planificación del año siguiente, así que la planificación de las acciones del 2024 están planificadas y ya se están iniciando. Se ha priorizado 8 temáticas del diagnóstico previo. Se ha hecho una solicitud adicional de información. ¿En qué sentido? Que si es que nosotros tenemos, claro, alguna sugerencia, pero no tenemos muy al día de la potencia que puede tener, realizamos un nuevo requerimiento de información, que vayan a territorios, se inteligencien un poco más. Y eso ha decantado en 10 temáticas de acciones programadas para los planes del 2024. Entre esos, este año se ha priorizado temas sumamente importantes para el país. La opción de control número 1 tiene que ver con el patrimonio cultural edificado. En otras palabras, hemos visto de cerca, hemos recorrido el país, hemos visto que en varias ciudades el patrimonio cultural se está deteriorando. No está teniendo atención necesaria por los gobiernos autónomos centralizados, así que vamos este año a controlar el cumplimiento normativo en cuanto a patrimonio cultural edificado. También vamos a continuar con la transformación de suelo rural, expansión urbana. Como ustedes vieron, el año pasado fue una acción de vigilancia, obtuvimos información suficiente y evaluamos la problemática. Justamente como les decía, el incumplimiento es alto, así que este año la transformación de suelo rural, la expansión urbana será control. En el tema número 3, verificación y validación de instrumentos, es un constante que para nuestra institución. En cuanto a las acciones de vigilancia, vamos a trabajar en gestión de riesgos y cambio climático y género. ¿Qué es lo que buscamos en esto? Si bien es cierto, hemos trabajado en varios temas, la adaptación al cambio climático es una constante. En otras palabras, todos los instrumentos no solamente deben tener en cuenta aspectos tan importantes como los riesgos, sino aspectos como que el planeta cambia. Estamos teniendo temporalidades cada vez más marcadas. En ese sentido, estamos pensando el territorio futuro, estamos nuevamente determinando zonas de expansión urbana en donde sabemos que los factores, por ejemplo, de inundación se van a intensificar. Es una de las incógnitas que tenemos. Por otro lado, el tema de género. También estamos pensando en la inclusión de la mujer en la planificación de las ciudades. Son acciones de vigilancia que vamos a evaluar. También vamos a edificar, vamos a vigilar el cumplimiento de las resoluciones en uso de suelo respecto a las edificaciones afectadas en el terremoto del 2016. Vamos a también seguir vigilando temas del Catastro Nacional Integrado Georreferenciado, pero sí es importante que sea determinado como control no programado ciertos aspectos que ya hemos detectado de forma muy clara, incumplimiento de la normativa, tanto del Gobierno Central y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, como de los gobiernos autónomos descentralizados. En cuanto a vamos a seguir trabajando en la transitoria 11ª en las fases subsecuentes. Vamos a evaluar el cumplimiento de los planes sectoriales del Ejecutivo y vamos a evaluar las zonas objeto de regularización prioritaria. Y por último, también como última acción, vamos a seguir consolidando y trabajando en temas de información geográfica.
Con esto termino la presentación. Quería terminar, en primer lugar, agradeciendo nuevamente su presencia. Esto es imposible sin el trabajo de un equipo comprometido. Me permito agradecer a las autoridades de la institución que en este momento me acompañan, también a los funcionarios, muchos de ellos están acá. El trabajo de todos ustedes, el trabajo eficiente, el trabajo de todos los días, todas las molestias, las tardes hasta tarde, todo lo que hemos hecho es su trabajo, es su resultado. Así que les agradezco mucho por haber atendido y muchas gracias y una excelente tarde. Agradecemos al señor superintendente por su presentación. Mientras receptamos las preguntas de la ciudadanía, les invitamos a ver un video de algunos de los hitos alcanzados durante el 2023. Te contamos algo, en el 2023 la SOT tuvo grandes resultados para que Ecuador tenga ciudades más seguras, equitativas y resilientes, y nosotros como ciudadanos tengamos una mejor calidad de vida. Realizamos acciones de vigilancia y control. El Plan Anual de Control ejecutamos con 4 acciones programadas. Primero, revisamos la emisión de permisos de construcción y la aplicación del régimen de control por parte de los gobiernos autónomos descentralizados municipales en asentamientos localizados en zonas de riesgo. Segundo, realizamos la revisión de la transformación del suelo de uso agrario a rural de expansión urbana para que este procedimiento esté conforme a la ley. Tercero, evaluamos los planes de uso y gestión del suelo en su componente de largo plazo y urbanístico. Y cuarto, verificamos y validamos el registro de instrumentos de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo en las plataformas de esta superintendencia. También ejecutamos un plan anual de vigilancia con 4 acciones programadas. Primero, revisamos la incorporación de instrumentos de gestión del suelo en la planificación territorial cantonal, como por ejemplo la concesión onerosa de derechos, el reajuste de terrenos, la declaratoria de regularización prioritaria, entre otros. Segundo, verificamos y revisamos aspectos mínimos requeridos de la información geográfica registrada por todos los niveles de gobierno descentralizado. Tercero, revisamos el estado de la actualización del Catastro Nacional Integrado Georreferenciado mediante una encuesta dirigida a los GAD municipales y metropolitanos. Y cuarto, verificamos la carga de información correspondientes a las fases 1 y 2 de la evaluación de infraestructuras, edificaciones y construcciones, especialmente las de alta concurrencia de personas. Articulamos nexos importantes para el desarrollo de nuestras actividades. Es así que hemos firmado convenios nacionales e internacionales con la academia e instituciones afines a nuestras atribuciones, fortaleciendo los procesos de ordenamiento territorial mediante el intercambio de ciencia y tecnología. Con la finalidad de que los gobiernos autónomos descentralizados actúen conforme a la ley y de esta manera se respeten los derechos asociados al territorio, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2023 se emitieron 193 resoluciones administrativas relacionadas con infracciones leves, graves y muy graves determinadas en la LOTUS, las mismas que afectaron al ordenamiento territorial, al uso y a la gestión del suelo. Gracias a una gestión eficiente, en el año 2023 se recaudó alrededor de $272.000. Esto producto de las sanciones impuestas a los gobiernos autónomos descentralizados por incurrir en infracciones a la LOTUS. Aperturamos la oficina de la Intendencia Zonal 1 en territorio. Es así que desde el mes de noviembre 2023 Ibarra es la sede de esta intendencia, que brindará atención a las provincias de Esmeraldas, Imbabura, Carchi y Sucumbíos. Durante el 2023 hemos capacitado a más de 2.000 funcionarios públicos de los gobiernos autónomos descentralizados, provinciales, cantonales, parroquiales rurales y entidades del gobierno central. ¿En qué temas? Registro de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial y planes de uso y gestión de suelo en la plataforma IPSOT 2.0. Registro de la evaluación de infraestructura, edificaciones y construcciones de alta concurrencia de personas en el módulo Transitoria 11 de la plataforma CIOT. Y finalmente, las acciones de vigilancia y control realizadas por esta superintendencia. Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo.
A continuación se procederá con la lectura de las preguntas realizadas por la ciudadanía. Carolina Vázquez pregunta: ¿qué acciones ha realizado la superintendencia para reducir la brecha de género en el ámbito laboral? Gracias por la pregunta. Ese es un tema un poco complejo, hay que usar un poco de contexto, pero creo que no se puede lograr cambios en la cultura del país si es que en primer lugar no se cree en el criterio de igualdad. Eso es importante. Como decía en el marco de la presentación, lo que hemos generado en la institución es un marco de igualdad. La igualdad no puede estar en el aire, la igualdad debe tener un asidero. Y en este caso el asidero es el desempeño profesional. Una vez que quede eso claro, a nosotros no tenemos ningún criterio adicional. No tenemos criterios de edad. Puede cualquier persona de cualquier edad postular a cualquier cargo de la institución. De género, no nos interesa si es hombre o mujer o su orientación sexual. No nos interesa tampoco su condición o su autopercepción racial. En ese sentido, el marco de la composición actual del jerárquico superior de la institución responde realmente a las capacidades demostradas por las autoridades. Es tan sencillo como eso. Puede cambiar o puede que no, pero en este momento la composición no responde a un hecho más allá de la capacidad que ha demostrado el personal del jerárquico que me acompaña también en esta mesa y del resto de personas de la institución que ha demostrado en el día a día en su trabajo. Siguiente pregunta. Roberto Rubio: ¿cómo ha enfrentado la superintendencia los desafíos de la austeridad? Es un tema muy complejo, muy complejo. Nuestro presupuesto no es suficiente para los requerimientos de la institución y de hecho, a pesar de que hicimos un ejercicio para mejorar el organigrama de la institución, dotarle de una mejor estructura, todavía tenemos muchas partidas vacantes. En ese sentido, detrás de cada partida vacante hay una responsabilidad que no se está ejecutando desde la institución. Entonces, debemos generar procesos de eficiencia. Es el único mecanismo que hemos visto que funciona, tanto en la vida profesional como en otras experiencias. Así que lo que buscamos es tirar hasta donde nos dé las sábanas, pero priorizando problemáticas, trabajando de forma estratégica, planificando nuestras acciones de tal forma y con tal buena estructura que no haga necesaria una reforma constante, sino más bien ir evaluando el desempeño de esas acciones planificadas. Eso nos asegura también, por ejemplo, que sepamos desde el inicio de año cuántos recursos vamos a necesitar y si es que la provisión nos alcanza o nos va a alcanzar para ejercer esas acciones, y también qué personal vamos a necesitar para el efecto. Entonces, hemos diseñado acciones que hagan posible el uso de nuestra capacidad instalada como institución. Karina Carvajal pregunta: ¿por qué han aumentado las resoluciones sancionatorias de 90 a 193 entre un año y otro? Yo creo que eso responde a los resultados de la gestión de la institución. Como se veía anteriormente, el año 2021 hubieron cerca de 21 resoluciones, pero eso respondía al mecanismo de trabajo que en ese momento tenía la institución. Cada zonal, por ejemplo, tenía su propia planificación. Entonces, no siempre esa planificación era bien estructurada y no siempre los procesos eran bien llevados. Entonces, si bien es cierto, se emprendían varios procesos de control, muy pocos de ellos llegaban realmente a una sanción. De hecho, de los 21 procesos que se iniciaron, me parece que el 90% se relacionaba exclusivamente a no entrega de información. En otras palabras, queríamos iniciar el proceso, hicimos una solicitud al gobierno autónomo descentralizado y no nos respondió de forma adecuada, por lo tanto tuvimos que solicitar información sin necesidad de activar mecanismos judiciales. Entonces, yo creo que el aumento no responde necesariamente a que hemos actuado con más fuerza, más bien hemos empezado a trabajar. Yo creo que en un país como el nuestro, en donde los incumplimientos, como decía hace un momento, no son un tema, si bien es cierto no tenemos datos, los vemos todos los días. Los ciudadanos todavía no conocen a la institución, estamos empezando a generar trabajo,
pero lo esperable más bien es que a futuro se ponga, o producto de los planes anuales de control, el número de resoluciones aumente. Anthony Ramos pregunta, ¿cómo la SOD, al formar parte de la función de transparencia y control social, previene actos de corrupción? Bueno, como función de transparencia es un poco más complejo, pero primero creo que se debería empezar como la respuesta como institución. Nosotros hemos implementado procesos que permiten un adecuado control de lo que está sucediendo en las intendencias zonales. Uno de ellos, por ejemplo, en el nuevo estatuto, es la Dirección de Vigilancia Procesal. Esta dirección tiene como objetivo verificar los aspectos técnicos y jurídicos de la aplicación de la norma respecto a los procesos que ya se ejecutaron. Entonces, eso nos ha ayudado muchísimo a entender algunas irregularidades que pueden haber existido por omisión o por mala administración de proceso o de cualquier otro tipo y corregirlas para los siguientes procesos. Entonces eso decanta en capacitaciones a los funcionarios, decanta en mejorar o modificar procesos y dentro de eso pues mejorar la eficiencia de la institución. Muchas gracias, señor superintendente, por esas respuestas. Agradecemos también a quienes efectuaron sus consultas y en honor al tiempo, las demás preguntas serán solventadas en el informe de rendición de cuentas 2023. En nombre de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, agradecemos a todos ustedes por su valiosa presencia y a la ciudadanía que nos sigue a través de esta transmisión. Damos por concluida la deliberación pública de este proceso de transparencia de la gestión institucional. La Superintendencia de Ordenamiento Territorial reitera su compromiso de continuar con los más altos estándares de control en ejercicio de sus atribuciones. Buen día. Rendición de cuentas 2023.